El pasado 30 de julio, Diario El Universo publicaba más de 300 víctimas de trata de personas en el Ecuador en 31 meses. Dice, un total de 332 víctimas de trata de personas se han reportado entre enero de 2017 y julio de 2019, según lo indica el Sistema de Registro de Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con base en información de la Fiscalía y de la Policía Nacional. De ese número, el 10% es originario de Manabí, siguen Guayas con 7%, en 42% de los casos no se cuenta con información del origen de la víctima. Esto publicaba la semana anterior Diario El Universo, a propósito de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas. Profundicemos un poquito las cifras y sobre todo conozcamos la política pública que desde el Estado se está implementando para enfrentar esta situación. Tomás Guayasanín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, nos acompaña aquí en A Primera Hora. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, muchísimas gracias, Alexis, por la invitación. Un saludo a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, sí, Contertulio, esta dirección de prevención, ¿a qué institución está adscrita? Nosotros pertenecemos al ahora Ministerio de Gobierno, extinto Ministerio del Interior. Ya, bien, perfecto. Correcto. Pongamos un poquito en contexto para conocimiento de nuestro público. ¿Qué se entiende por trata de personas? Creo que la pregunta es la más adecuada porque hay mucha tergiversación y confusión, exacto. Primero partamos que es un delito. Es un delito que se lo tipifica en el artículo 91. Muchas veces la ciudadanía asocia este delito solamente a la prostitución forzada. ¿En qué consiste este delito? Es captar literalmente una persona, trasladarle, es decir, desarraigarle de su lugar de origen, para finalmente explotarla. Y esta explotación tiene algunas finalidades. La primera es extracción o comercialización de órganos, explotación sexual, explotación laboral, promesa de matrimonio o unión de hecho servil, adopción ilegal de niños y adolescentes, mendicidad o reclutamiento forzoso o para actos penados por ley. Estas son las finalidades. En el Ecuador, según el diagnóstico que hemos construido, usted habló muy bien de las cifras con las que contamos. Sin embargo, las finalidades de trata que más presentes tenemos acá son dos: la explotación sexual y la explotación laboral. ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes a nivel estadístico de ambas? Más o menos, a ver, del 100%, el 90% está concentrado en explotación sexual y el 10% restante en explotación laboral. ¿Menores de edad? Menores de edad está bastante parejo entre menores de edad y adultos hasta los 35 años. Esto, director, ¿se puede entender también como una especie de nuevo mecanismo de esclavitud? Sin duda, el eslogan que siempre se lo presenta a la trata es la esclavitud del siglo XXI. ¿Por qué lo mencionan así? Porque los sobrevivientes primero presentan síntomas similares al de la tortura. Sí, por eso es que se le ha dado este justo calificativo. Porque, digo, o sea, están presionados, están obligados a ejercer trabajos como la prostitución, y sobre eso hay una persona que está pendiente, ¿no? Que está obligando a la víctima. Entonces, obviamente se trata de un trabajo casi como la esclavitud, ¿no? Los medios que utilizan los tratantes siempre son ponderan a la persona de una manera inferior a la que tienen ellos. ¿A qué quiero decir con esto? De poder. Exactamente. Coacción, fuerza, inclusive enamoramiento. Es muy difícil que una chica enamorada pueda denunciar a su pareja, justamente porque existe este síndrome de Estocolmo. O la persona puede ser el propio padre de la hija, y cuando la persona le va y explota, se queda con la menor de edad. Y ahí la amenaza, el chantaje que utiliza el traficante, el tratante, es más bien amenazarle con hacerle algo a su hija o su hijo. Hay otro tema que se vincula mucho con la trata, y es el de la mendicidad, ¿no? Y de estas personas que estamos cada vez viendo más en los semáforos pidiendo limosna.
hay una organización que está detrás de eso, que trafica con personas para vivir precisamente de aquello de la limosna. Ese es otro de las noticias que tuvimos conocimiento. Inmediatamente cursamos esto a la policía especializada, a la unidad contra el delito de trata. Ellos hicieron las investigaciones y no se ha dado con esta hipótesis que se ha manejado. No la descartamos, por supuesto. Existen, hicieron una investigación el año pasado, el operativo Libertad del Pacífico, donde sí se identificó eso: explotación laboral y mendicidad. ¿Cuál era el modus operandi? Una persona sacaba a sus hijos, los llevaba a un semáforo, como menciona Alexis. Obviamente estas personas, estos menores de edad, no estudiaban, mucho menos tenían acceso a salud, entre otras cosas. Les exigía que debían tener un determinado valor al final del día, pero lo más vergonzoso, utilizaba a una vecina que le facilitó su hija, por llamarlo así, que tenía un problema de discapacidad intelectual. Esta persona también fue rescatada, todos ellos ya han recibido una asistencia del caso, pero en el testimonio, según lo que nos cuentan, el victimario mencionaba que quien era la persona que más le aportaba era la persona que tenía mendicidad. ¿Por qué? Porque justamente la ciudadanía pues un poco le conmueve eso y entrega mucho más dinero. Entonces ahí la invitación a la ciudadanía es que por favor, si vemos estos escenarios, los denuncien. Denunciemos al 1-800 delito, 24 horas funciona, 7 días de la semana. Ha sido exitoso este mecanismo, se han rescatado sobrevivientes de este delito. Y sobre todo, si vemos este tipo de contextos, pues no es recomendable dar dinero. Claro, es una situación bien compleja. Acá nos pregunta una oyente, Mónica Alexandra, dice: si Manabí está identificada como la provincia con mayor número de casos y si la incidencia es mayor en algún cantón. No sé si usted tiene esa cifra. Tenemos el dato a nivel de distrito, no tengo acá esa matriz. Lo que sí puedo mencionar que los datos que usted mencionó eran correspondientes a los lugares de origen de las víctimas. Eso no quiere decir que en estos lugares fueron donde se explotaron. Si hacemos el contraste, el lugar número 1 en Ecuador no es ninguna parte de la frontera, no es ninguna parte del litoral, sino es Quito. Y ahí representa cerca del 30% de víctimas donde se han rescatado. Tremendo. Oiga, pasemos del diagnóstico a la acción. ¿Qué están haciendo como política pública para enfrentar esto? Nosotros trabajamos en el marco de un comité, según la normativa. Nosotros como Ministerio de Gobierno tenemos la rectoría en esto y trabajamos en 3 grandes frentes. El primero es un eje preventivo, el segundo es un eje de protección a víctimas y el tercero un eje de investigación. Sobre el primero, hacemos varias cosas. Damos capacitación, por ejemplo, a funcionarios públicos, agentes migratorios, para que puedan perfilar estas personas en sus puntos. Hicimos una alianza con la empresa TAME para que también los pilotos, azafatas, tripulación, personal Encounter también conozca de las rutas y cómo perfilar a posibles víctimas. Hicimos un curso de capacitación en línea, hicimos una campaña de ofertas de trabajo laborales. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los mecanismos de captación es a través de ofertas de trabajo fraudulentas. Literalmente compramos un número y publicitamos en postes a través de los gestores de seguridad. Importante agencia de empleo busca señoritas de buena presencia, por ejemplo, algo clásico. Lo que pusimos ahí es colocar en los sitios de mayor concurrencia, y cuando una persona llamaba a ese número buscando trabajo, obviamente le sonaba una contestadora y esa contestadora le daba 3 mensajes. El primero, que no todas las ofertas de trabajo son reales. El segundo es que tiene que verificar si esa empresa existe o no. Y el tercero, que no acuda sola a una empresa, a una entrevista de trabajo. ¿Qué más hemos hecho? Ferias ciudadanas, vamos a terminales terrestres, capacitamos a los profesionales en albergues y casas de acogida. El día 30 hicimos 4 eventos simultáneos en el país, en Lago Agrio,
en Tulcán, en Quito y Machala. Ahí hicimos vigilias, las denominamos en honor a los sobrevivientes de este execrable delito. En Machala, por ejemplo, donde yo estuve, las propias sobrevivientes fueron a la plaza central, hicieron un show artístico, un poco contar que eso pasa en cualquier lado del país. Y finalmente que nos adherimos a una de las mejores campañas que tiene Naciones Unidas, y es aquí estoy contra la trata de personas. Si vemos el hashtag aquí estoy, vamos a poder visibilizar de qué se trata. Dimos un cambio al giro de la campaña de prevención, donde se mostraba mujeres flageladas o atadas con cadenas, maniatadas. En esos contextos no se rescatan a las víctimas. Todo lo contrario, más bien son escenarios como los que ustedes mencionaron, en una calle, en una esquina, pueden estar siendo explotadas. Y lo que se muestra en esta campaña es un globo de helio blanco. El globo de helio blanco está atado, literalmente hace un símil en la relación del victimario con su víctima. Y cuando viene una persona y lo denuncia, una policía lo rescata, literalmente lo que hace es cortar ese hilo, y esos derechos de la persona vuelven a ser restituidos. El de libertad, el de igualdad, acceso a educación, entre otros. Eso estamos pasando permanentemente, y ahora vamos a tener una alianza también con algunos equipos de fútbol para que esto se pueda difundir. ¿Qué tipo de alianza van a hacer con los equipos? Que ellos puedan promocionar también esta campaña. Correcto. En esta semana se presentó un proyecto de reformas a la ley de movilidad. No sé si tal vez a través del control migratorio también ustedes van a tratar de combatir este problema. Sin duda, si bien ya tenía la ley orgánica un capítulo expreso en temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, creo que es el momento más idóneo para incorporar sobre todo unas pequeños ajustes al eje de protección. Todavía tenemos que hacer algunos cambios respecto a eso, que la ley no es muy clara. Y sin duda la parte migratoria, si bien habla de una exención a las víctimas de trata de personas, creo que el mecanismos como un eventual visado, por ejemplo, para el delito de tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, podría sin duda fortalecer los mecanismos no solamente de control, sino también los de protección a estas propias víctimas. Correcto, ahí están las recomendaciones y obviamente los detalles de esta política pública que se está impulsando para enfrentar la trata de personas. Tomás, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo, gracias. Tomás Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, exponiendo una realidad que está allí, latente, que evidentemente invita a la reflexión de nuestra comunidad. Tomar en cuenta estas recomendaciones que ha generado nuestro invitado, llame al 1-800 delito, que es parte de las recomendaciones establecidas hoy, si se encuentra con casos como los relatados por nuestro invitado, y obviamente contribuyamos como ciudadanos a esta política pública para enfrentar la trata de personas. Gracias a nuestro invitado, Tomás Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. 7:55.